Saludos a todos, amigos del canal. Les tengo buenas noticias. Esta idea de mi hija Natalia, quien nos acompaña hoy en esta transmisión desde Islandia, esta idea de agrupar a una cantidad de youtubers sobre el tema de la guerra en Ucrania está empezando a dar resultado. Está programada para el próximo día, febrero 20. Próximamente vamos a anunciar la hora. Ya hay 2 personas que han dado respuesta a nuestra carta. Es Liucibaya. Ella vive en España, creo, Natalia, ¿cierto? Sí. Liucibaya y Diego en la lucha, que está en este momento en Venezuela, en Caracas, y nos solicitó que le diéramos pues una hora más exacta. Algunos de los youtubers viven en otras partes del mundo, pero va a ser toda una organización de parte de mi hija Natalia para este evento. Por primera vez, 10 youtubers hablando, discutiendo el tema de la guerra en Ucrania. Hoy en día, por ser domingo, hemos programado una presentación un poco más abierta en la que vamos a dar respuestas a todas sus inquietudes, a todas sus preguntas, como es, por ejemplo, el tema de este ataque de las últimas horas de la Federación Rusa a Ucrania, que fue un ataque tan masivo, se podría decir que de los más duros desde el comienzo de la guerra en febrero 24. Y la gente realmente esperaba, luego de un ataque tan masivo, ver cantidad de edificios destruidos, como en el terremoto en Turquía, en Siria, y no se ha visto tanta destrucción. Y la gente se pregunta el por qué. Miren, hay algo muy curioso, Natalia. Estos ataques de Rusia de los últimos días, más que destruir, lo que buscan es información. Porque Zelensky dice que atacó de estos 70 más misiles, destruyó 60. Dice Zelensky. Pero lo que Zelensky no dice al mundo es que no todos estos misiles que está lanzando Rusia son misiles con explosivos. Son misiles falsos, misiles de engaño que envía Rusia para identificar dónde están ubicadas los sistemas de defensa antiaéreo, para acabar con el inventario de misiles que utilizan para esta defensa antiaérea. Estos misiles son utilizados, y no solamente el tema de los misiles, sino Rusia aprovechando el tema de las alarmas, y cómo cuando suenan las alarmas en Ucrania hay una desconexión del sistema energético para evitar daños aún más grandes. Rusia está construyendo un mapa energético, un mapa de defensa antiaérea para lo que viene en camino, que se anunciaba que desde el 15 llegando al 24, una ofensiva en la que lo más seguro que busque Rusia es un blackout, es un apagón total, seguido de ataques masivos de artillería, de misiles contra un gobierno, contra un país que ha prolongado la guerra en el sentido de que no ha dialogado con Rusia, un país que ha tomado el camino del guerrerismo, no del diálogo, como lo vimos en Ramstein, Alemania, recientemente, con el envío de tantas armas ofensivas, Natalia. Y esto, te digo, si ves alguna pregunta en los comentarios, porque yo a veces trato de leerlos, pero me enfoco más en la cámara para que me vean los ojos, y a veces trato de leer también. Natalia está en Islandia. ¿Qué hora es allá, mijita? No te oigo. No te oigo, Nati. Voy a activar acá. Ya lo aprendí. Son las 5:42. Y sí, tenemos una pregunta, ya que estás hablando específicamente de este tema, sobre quiénes operan ahora los Leopard 2.
Nos hace la pregunta, vamos arriba. Mira, Nati, la verdad es que nos queda muy difícil determinar desde ahora que ha llegado a Ucrania un Leopard, un tanque llegó de Canadá y creo que llegaron 2 de Alemania. Es muy difícil saber quiénes van a ser los conductores de estos tanques, si van a ser miembros de la OTAN, de las Fuerzas Armadas de esos países, o si van a ser ucranianos que ya estén entrenados. Eso, precisamente eso pregunta Jaime, ¿qué tan capacitados están? Y vamos a tratar de dar respuestas cortas para que haya más cantidad de preguntas. Esa es una de las dudas, el tema del entrenamiento. Yo a propósito leí recientemente que hay unos aviones, los Typhoon del Reino Unido, que se demoran los pilotos en aprender a manejar estos aviones casi que 5 años. Los tanques no tanto, pero se requiere no solamente un entrenamiento teórico, sino práctico, y esta es la gran duda. Tenemos otra pregunta sobre el tema del reclutamiento del grupo Wagner a voluntariados de Occidente, voluntarios. Lo que sí he escuchado es que en las últimas horas se ha reportado de que ya no están enviando más prisioneros a la guerra, porque se decía que la mayoría de los miembros del grupo Wagner eran prisioneros a quienes se les habían ofrecido unas condiciones especiales luego del contrato. Pero a pesar de que el grupo Wagner se nutre, digámoslo así, en su mayoría de prisioneros, el grupo Wagner sigue funcionando. Creo yo que ya entra a trabajar de la mano con las Fuerzas Armadas de Rusia, como que hay una tendencia a unificar el grupo Wagner al teatro de la guerra rusa y no independizarlos como lo vimos recientemente. Sobre todo ahora el grupo Wagner, como ustedes saben, está en Bakhmut, donde en las últimas horas se ha reportado de que las Fuerzas Armadas de Ucrania se han sostenido ante el ataque ruso, que por este canal hay que decir la verdad. Pero sí, también hay la posibilidad de un cerco del norte y del sureste para acercar las posiciones que están tomando las Fuerzas Armadas de Ucrania en el momento. Ok, Javi Edgardo, ¿cómo va el avance ruso? Nos pregunta. Hombre, el avance ruso yo lo veo no solamente desde el avance de metros, de kilómetros por parte de las tropas. Yo sigo viéndolo por parte del control territorial del casi del 20% de Ucrania. Es un hecho que los rusos continúan en Ucrania por muchos intentos de parte de la OTAN, de los Estados Unidos, en crear medidas para sacarlos del territorio ucraniano, a pesar de que estos disparos de estos HIMARS enviados por los Estados Unidos a Ucrania son teledirigidos en su mayoría, y aún así, con este refuerzo satelital, esta gran experiencia de parte del Pentágono, no han podido sacar a los rusos de ese 20% de territorio ucraniano. Tenemos también otro comentario en cuanto a quiénes van a ser las personas que van a conducir estos leopardos. Teniendo en cuenta el reducido número de obra militar ucraniano, ya que se están reclutando menores de hasta 15 años, ¿qué papel juegan los derechos humanos en este asunto? Muy buena pregunta, porque siempre, como en el caso de YouTube, que desmonetizan los videos, si se habla mal de los Estados Unidos, cuando Ucrania es la que infringe la ley, como con el tema del reclutamiento de menores, ahí sí no aparece Guterres o Stoltenberg a decir algo al respecto, ahí sí no hablan sobre el tema ya en el Parlamento del Reino Unido, ni en la reunión de Bruselas, ni escuchamos a Ursula von der Leyen tapándose los ojos y diciendo esto no puede ocurrir así, no, se tapan los oídos y los ojos y dejan que esto ocurra. Esto es una atrocidad. Y muchas cosas que ocurren en Ucrania que no son divulgadas por Occidente. A mí me dicen, hombre, es que usted
constantemente está defendiendo a Rusia, pero es que también hay mucha cosa que ocurre en Ucrania que los medios occidentales no quieren transmitir. El tema de cómo los partidos políticos de la oposición salieron, el tema de estos estados de sitio cada que se les ocurra, el tema de la misma corrupción. Pues, ¿qué vamos a hablar de corrupción si los principales medios informativos de Occidente creo que hoy en día siguen tocando el tema de la corrupción a alto nivel en el gobierno ucraniano? Yo estoy muy en contra del reclutamiento para estos niños, llamémoslo así, estos adolescentes, pero estamos en guerra. La solución a este dilema toma tiempo. En los libros de la historia vamos a ver realmente cómo van a ser acusados y sentenciados todos aquellos actores de la guerra que han infringido contra el tema de los derechos humanos. Ok. ¿Por qué Rusia no señala directamente a Estados Unidos como su enemigo, ya que este es el que está actuando como tal, como la cabeza al enviar, al ser la cabeza de todo el envío de las armas? ¿Por qué Rusia no está directamente echándole todo el poder, toda la culpa? Precisamente esto es como esto es parte del mismo tema de cómo es Occidente el único que puede señalar, cómo es Occidente el único que puede acusar, como vemos en esta imagen. Aquí vemos a Anthony Blinken anticipando quién va a ganar, quién va a perder, quién es el culpable. Y sí, yo he visto de parte de Rusia como todo lo contrario, hay más hermetismo, más no responden ante los agravios de la misma manera. Esas páginas del libro de la historia de todas las malas acciones de parte de Occidente, incluyendo a Ucrania, los Estados Unidos, la OTAN, todas esas páginas, desde la llegada, desde la incursión en Irak, que eso fue algo bastante injusto contra ese pueblo, toda esa información fue arrancada de los libros de la historia. Y los canales de YouTube, como están viendo, nos están empujando cada vez más a que la única información que podemos brindar es Estados Unidos es el mejor país del mundo, Estados Unidos no comete errores. Si van a hablar mal de los Estados Unidos o van a hablar mal de la OTAN, desmoneticen esos videos, esos canales, y ustedes mismos pueden ver. Ve, hay un ejemplo clarito. Nada más y nada menos que ingresen al canal del Chapucero en YouTube. Ese canal va en caída libre. Ese canal va en caída libre por lo mismo, porque está hablando de temas que hacen ver a los Estados Unidos como el malo. Es necesario que existan canales neutrales que muestren ambos lados de la moneda, como por ejemplo que hoy Rusia está atacando más de 15 localidades en Kharkiv, como también en Bakhmut sigue atacando Rusia, pero los ucranianos siguen sosteniendo sus trincheras. Natalia, amiga del canal. Okay. Yo considero que sí, este es un tema, lo del chapucero, por ejemplo. Yo escuchaba videos tuyos, Pa, en el que dices, pues, que ¿por qué tiene uno que estar de acuerdo? No, o sea, tú como papá, por ejemplo, siempre me has enseñado a que si yo no quiero hacer algo, debo pelear en buen sentido de la palabra por tener mi punto de vista, ¿cierto? Porque ese es un derecho. Yo tengo derecho a cuidar y a permanecer en mi pensamiento, lo que yo quiero hacer y no hacer lo que a mí no me gusta. Y si a uno no le interesa hablar con alguien puntualmente, ¿por qué debe hacerlo, cierto? Creo que eso aplica para todo. Entonces, tanto tú como el Chapucero y muchos otros canales que hablan de esos temas geopolíticos no están muy de acuerdo con actos de Estados Unidos como tal. Entonces, acá es donde entra también el tema de las monetizaciones y cómo YouTube y plataformas que son dirigidas directamente por Estados Unidos
están haciendo lo posible para que canales que actúan de manera independiente cada vez vayan también, como lo dijiste, en caída libre. Inclusive, Nati, ahora que aparece Carlos Chartrán en el canal, hace más o menos una semana, dijo lo siguiente: pero ¿cómo así? Es que este señor todo lo cuestiona, porque todo lo quiere saber, porque todo lo quiere preguntar. Y así como piensa este señor Chartrán, piensa mucha gente y está pensando YouTube en los últimos días. Sí, hombre, canales que cuestionan demasiado, que pueden comprometer a personas que pueden estar en el tema de la corrupción como en Ucrania o en los Estados Unidos, pero estos canales nos están perjudicando. ¿Ustedes se imaginan cuántas cartas envían a YouTube gente quejándose de canales que con la información puedan perjudicar sus empresas, sus intereses o funcionarios públicos? Y lo que hemos visto, Natalia, amigo del canal, es que ha habido una disminución muy grande en los ingresos de los canales de YouTube que hablan sobre la guerra. Pero igual, yo no me llamo plata, yo sigo saliendo en vivo y en directo porque es lo que más me gusta. Y claro, estos canales tienen muchos gastos en cámaras, en tiempo, en empleados, y eso le toca a uno costear todo esto del bolsillo de uno, porque YouTube, a propósito, cuando a uno le suena la flauta y gana, por decir que gane una cantidad de dólares, YouTube se queda con el 33%. O no YouTube, sino los impuestos de los Estados Unidos le quitan 33%, va para los impuestos de los Estados Unidos. Yo, yo siempre, inclusive mi hija puso en la página principal del canal un aviso que dice: este canal es gratuito. Pero va a llegar el momento en que, así como yo pago, por ejemplo, por el New York Times, pago por The Economist, me cobran mensualmente y no una cantidad grande. Hay unas publicaciones que yo gasto mucho dinero en publicaciones, fuera del tiempo, el internet. Yo no sé, ahora que estamos tocando el tema, se me ocurre algo. Si a ustedes les parece, amigos del canal, pagar por tener acceso a 2 videos diarios en vivo, en directo, pagarle a este canal lo que vale un desayuno al mes en Colombia. Aquí un desayuno vale $1, $1. Si ustedes quieren pagar $1 cada 30 días, sería una buena idea, como ya como para contrarrestar todo lo que está haciendo YouTube y para continuar la línea sin cambiar. Qué pena, pues, pero no, esto no lo había preparado, Natalia. Una suscripción. $1 al mes, $1 al mes. Yo sé que es $1, un dólar es nada, pero el problema es para ustedes mandarle $1 a alguien en internet. ¿Cómo se hace? Eso es imposible prácticamente. Ese es el problema. Yo entiendo que ustedes quieren contribuir, pero yo entiendo el problema. Esta guerra de Ucrania, Natalia, cada día se complica, porque no es como un tema que uno lo estudie y ya murió, ya uno entiende la situación. Cada día se complica más, puesto que Occidente está tratando al máximo de cambiar rotundamente lo que está ocurriendo en Ucrania. Y ayer se quejaba los Estados Unidos y se queja Zelensky de que Rusia, y se queja Borrell de que Rusia está enviando mucha información falsa, pero yo creo que es todo lo contrario. ¿Cómo están convenciendo al mundo de que sí es una buena medida enviar tanques Leopardo y aviones F-16 a Ucrania? No nos dejan ni pensar. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué es bueno y por qué es malo enviar los tanques a Ucrania? ¿O creen ustedes que esta va a ser la solución? A mí me parece más interesante el tema de lo que está haciendo Rusia en los últimos días, enviando todos estos proyectiles sin explosivos para mirar el mapa del sistema de defensa antiaéreo que tiene Ucrania.
Va a llegar el momento en que los rusos van a saber tanto de Ucrania y va a llegar el momento en que el pueblo de los Estados Unidos, aunque me dicen que no pronuncie esa palabra por el canal porque me pueden desmonetizar y yo no entiendo, caramba, hasta qué punto vamos a llegar. Porque acá en YouTube, si yo uso la palabra W-A-R, que significa guerra, me desmonetizan. En cambio, ustedes ven, como decía el chapucero, ustedes ven en Fox News o CNN, lo primero que ven es la palabra W-A-R, guerra en Ucrania. No pasa nada. Amiga del canal. Sigue que estoy acá leyendo el chat para decirte las próximas preguntas. Respira hondo, Natalia, respira hondo. De eso se trata salir en vivo y en directo. Debe ser una charla amena, una charla con quienes participan, porque una vez que se acaba el video, ya lo van a ver personas que no estuvieron en vivo y en directo, que no van a poder hacer las preguntas como ustedes lo pueden hacer, la pregunta que quieran, y no tiene que ser solo sobre la guerra, hagan la pregunta que deseen, porque esto que está ocurriendo en Ucrania tiene que ver mucho con el tema de un territorio que le pertenece a supuestamente, según dicen, más de 40 millones de habitantes, que ahora hay mucho menos, y como ninguno de los habitantes ucranianos tiene derecho sobre su propia tierra, ni siquiera su presidente, sino que son personas de otros países quienes están tomando estas decisiones. El meollo del asunto que vende Occidente es a la audiencia: escúcheme, en audiencia, yo soy Occidente. Lo que hizo Putin está en todo contexto fuera de la ley, porque él invadió, incursionó en un país soberano. Punto. Número uno, culpable es Rusia. Rusia invadió. Número dos, miren cómo acaban con la infraestructura energética. Miren cómo acaban con ese país. ¿Quiénes son los malos? El malo es Rusia. Y no muestran la otra cara de la moneda, que es precisamente el asunto. Por un lado tenemos a un rector que se llama YouTube, que nos dice, tenemos que mirar para acá, tenemos que hablar tales palabras, no podemos movernos, nos tienen coaccionado, este es YouTube, no podemos decir ciertas palabras, canal que use ciertas palabras lo desmonetizan. Y yo digo, hombre, en Colombia no hay una plataforma igual a YouTube. Si hubiese otra plataforma en mi país, Colombia, por que yo pudiese ingresar a esta plataforma para poder comunicarme con personas de todo el mundo, yo lo estaría haciendo. Dicen que hay unas plataformas como Telegram, como Patreon, otro tipo de plataformas, pero cuando yo inicié mis labores en YouTube, yo nunca pensé que íbamos a llegar a este momento, que yo me gasto más tiempo en pensar en qué palabras puedo utilizar que en pensar realmente en lo que voy a hablar. Es lo mismo que yo me pare en una esquina aquí en Medellín o en Bogotá a hacer un discurso del tema que yo quiera. No, en YouTube hay una cantidad de reglamentación y no nos permite a nosotros hablar realmente lo que está ocurriendo, Natalia. Disculpan que se escucha mucho la bulla de la perrita. Es que justo llegó. Mostrame la perrita. Ay, por eso me tocó pararme, porque llega y hay que abrirle como sea. ¿Cómo se llama la perrita? Sara, ¿cómo es? Virta. Virta. Es una perrita gordita, es del vecino, pero ella se escapa y viene a visitar a mis hijas, mi hija Natalia. Mostrame a Mirta. Pero es que llega y toca abrirle, o si no, ella tumba la puerta. Mirta. Hola, amigos del canal. Hacía mucho frío allá, Nata. Sí. Hoy quería un rato, pero llueve, escampa. Al menos ya se fue la nieve. Pero está cerquita a muchos países europeos, a Europa, ¿sí o no? Sí. Que mi hija me hizo una invitación para junio para irme para Europa. De gira. ¿Ah? Nos vamos de gira con ayuda de Dios. La idea es esa, es que esa es precisamente la idea, poder seguir haciendo
cosas cada vez más interesantes, de ir a lugares, concretar, así como estamos invitando a personajes muy, muy buenos que están ahorita brindándonos información todos los días a todos, también concretar citas con personas del gobierno, visitar lugares importantes, hacer en vivos y mostrarles todos los lugares, ir a las fronteras, estar en Polonia, todo eso. Entonces, sí, muchos planes para este canal. Y sí, siempre contamos con nuestra audiencia que tanto quieren. Que nos dijiste esta mañana, me gustó mucho, que hay gente que ingresa a este canal por varias razones. Se está calentando el asunto de la guerra, esto va a continuar, va a empeorar, pero también hay otras personas que quieren saber la repercusión de esta guerra en sus propias economías, Sí, en la sí. economía del bolsillo, este dinero, cuánto me va a alcanzar en 15 días, en 20 días. Aquí, por ejemplo, en Colombia ya se habla de protestas, el mismo presidente convoca al pueblo a que salga a la calle. Yo digo, Dios mío, uno se siente preocupado, pero es que no necesitamos salir a la calle, sino necesitamos un gobierno que se siente con una cantidad de expertos a tocar cada uno de los temas, no a convocar a un pueblo con hambre, a un pueblo que no, de pronto no saber, para eso lo eligieron al presidente Petro para que tome las decisiones. Al presidente Petro lo eligieron para que sea el presidente de Colombia y ahora convoca al pueblo para que el pueblo sea el que encamine una reforma de salud y esto no es como lo más conveniente. Y miren, este tema sobre el particular, ya leí unos artículos que dicen que no sé si en Colombia también, en Egipto lo están haciendo, que van a empezar a restringir a los youtubers. En Egipto hay youtubers que sin hablar en contra del gobierno de Sisi, el presidente de Egipto, los han metido a la cárcel. Espero que eso no ocurra en mi país, Colombia. Cuando el presidente Petro fue elegido, a mí me preguntaban, yo dije, voy a esperar un tiempo, voy a cerrar el pico, no voy a expresar lo que yo siento, pero va a llegar el momento en que voy a hablar lo bueno y lo malo. Y si yo siento cierta restricción, ustedes van a ser por este canal los primeros en darse cuenta de que empieza a existir esa coacción a la libertad de expresión, como lo dice Borrell, que ellos han cerrado y no permitido canales rusos en Europa, precisamente es que para fortalecer el tema de la libertad de expresión, y él se considera un hombre muy demócrata. Miren, lo que ocurre en cada país y la repercusión de esta guerra, yo sé que a muchos de ustedes les interesa, por ejemplo en mi país Colombia, cada día vale más la comida, que desayunos de 8.000, que yo decía ahora 5.000 $1, pero realmente usted con $1 no puede comprar un buen desayuno, de pronto una gaseosa con un buñuelo y una empanada, pero cada día vale más los alimentos porque los fertilizantes están subiendo de precio, los fertilizantes que venían de Rusia, de Ucrania, muy caro, mucho dinero, mucho dólar. Entonces, ¿qué pasa? Ya los productos de la canasta familiar en Colombia suben de precio. Y este es uno de tantos países que hay en el mundo, mi país Colombia siendo el afectado. Y como un editorialista hoy en el periódico El Espectador dijo, es que Petro es el presidente de Colombia, pero es que Colombia no es el mundo. Cuando se refirió este periodista, que creo que tengo por acá, este periodista se refirió al tema de Petro, dice, se llama página 35, un presidente del país que no era Hernando Gómez Buendía. Hernando Gómez Buendía hizo un buen artículo en el día de hoy sobre el tema, aquí en El Espectador del Día, lo pueden ver también digital, es un buen periódico. Y hombre, es que el presidente Petro quiere que no se explore más el petróleo en Colombia, que tenemos que ayudarle al planeta, pero dice él mismo, esto funciona si los demás países del mundo también aplican la misma ley, pero es que Colombia produce, dice el escritor, periodista, del 0.2 al 0.5% del petróleo a nivel mundial. Si nosotros dejamos de producir y de vender nuestro petróleo, ¿de qué va a vivir Colombia? Carbón y petróleo, creo que el 40% de nuestras exportaciones. Petro, ¿de qué vamos a vivir los colombianos?
Aquí lo único que queda es vivir de la coca. La guerra está afectando a Colombia en el tema de la canasta familiar, como también debe estar afectando a México y a otros países. Y va a seguir afectando mucho al ciudadano como tal, de bajos, medios o altos recursos. Porque, digamos, una persona que tenga sus buenos ahorros, ¿cierto? Y de hecho los que también quieren empezar a ahorrar, porque cada vez se ven más opciones y propuestas de ahorra el 50% de tus ingresos mensuales y eso. Entonces muchas personas dicen, listo, por un lado, ok, súper bien, empiezo a ahorrar, pero después tú vas a ver ese dinero, esa misma cantidad de dinero con el pasar de los años se va a depreciar mucho porque la inflación sube, 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 entonces lo que ahorita eran 10.000 pesos, ya en unos años va a ser mucho menos. Pero entonces ahí está la ventaja, listo, ¿qué hago con esa plata ya? ¿Será que mejor la invierto en vez de dejarla metida en un banco o como decimos por ahí, debajo del colchón? Pero bueno, la inestabilidad de las inversiones ahora, lo que muchas personas hacían era lo del sector inmobiliario, pero ahorita como la guerra y todos esos temas geopolíticos, económicos están afectando este sector inmobiliario y cómo se ve relacionado con el banco con los bancos centrales y las tasas de interés y las hipotecas y que entonces es lo que hablábamos el domingo pasado, es un tema muy amplio que vamos a empezar a tratar con mi papá, tratar al menos todos los domingos de hablarlo un poco más específico por temas, por ejemplo, de ustedes, cuántas personas en estos momentos no quisieran con el dinero que quizás tengan ahorrado o no han pensado, joder madre, ¿qué hago con esta plata? ¿Será que la invierto en esas criptomonedas o en esas plataformas que hay hoy en día que uno ve por todos lados? ¿O será que mejor me compro una propiedad, la remodelo y la arriendo? ¿O será que mejor me la dejo porque no sé qué va a pasar en unos meses con esta incertidumbre constante? Entonces es muy importante. Natalia, Natalia, sobre el tema que dices, que es muy importante, he visto, por ejemplo, yo como ciudadano en Colombia, y puede ser tema producto de la guerra o la situación actual en el país, que no es que los ricos estén yendo de Colombia, porque decían, no es que cuando llegue Petro todo el mundo se va a ir de Colombia, los que tienen dinero, sino que las personas adineradas están dejando de invertir en sus empresas y están comprando, por ejemplo, CDTs que les dan de un 15 a un 17% anual. Por ejemplo, un rico en Colombia que tenga 1.000 millones de pesos, los invierte en un CDT, un CDT que no puede mover la plata en el banco durante un año y al final del año tiene 15 a 17% por estos 1.000 millones. 1.000 millones se pueden convertir en 150 millones de ganancia. Porque uno ve los negocios y las empresas, como este pequeño almacén donde yo estoy, yo digo, no, es que voy a coger 1, 2, 5 millones de pesos para comprar mercancía y eso la voy a vender ahí mismo. Y uno invierte y ve la mercancía colgada y la gente llega, no, es que todo está muy caro. Entonces, ¿en este caso soy yo el culpable? Vaya, hágale reclamo al gobierno, vaya, hágale reclamo a Petro, no me hagan reclamo a mí. Y que si compro 2, ¿en cuánto me las deja? Esa es la situación, por ejemplo, en Colombia. Y la guerra obviamente está afectando el tema del transporte, subiendo los fletes, y es lo que la gente quiere a cada día saber cómo está afectando la guerra a la economía. Por ejemplo, Natalia, tú en una ocasión invertiste en una propiedad en Bello que queda cerca de Medellín, que tú ibas a comprar un apartamento. Dígame la verdad y sin qué pena que le toque el tema. ¿Cuánto dinero perdió usted en esa inversión? Poquito, no hace mucho la cifra. Una triste historia. Yo Pero tenía, no se alargue mucho, 23 años, recién llegada de Estados Unidos, estuve en Estados Unidos casi un año y con los ahorros, una parte de los ahorros la invertí en la cuota inicial y seguí pagando, no en el 30%, sino en la primera cuota inicial que uno da para empezar a pagar los meses. Y cada mes yo super juiciosa, mes a mes, hasta que ya tenía recogido una cuanta platica. Pero eso no creo que estuvo muy involucrado con el tema
de política y economía general, sino que fue más como de la parte privada, porque hubo muchos cambios en los representantes legales y todo eso. El lío es que yo decidí, después de que las mismas asesoras de la inmobiliaria no me lo decían directamente, pero como por encimita, Natalia, usted también tiene la posibilidad de retirarse y se le devuelve todo el capital con intereses, y como que me lo decían muy tratándome de convencer. Yo estaba muy enamorada de mi proyecto, pero me empecé a asesorar, a preguntarle a conocidos que sabían bastante del tema, decidí salirme. Y en eso tenía la empresa y la invertí, y todo esto se fue en el tiempo de la pandemia. Ahí quedó. Natica, precisamente, y tú eres tan joven, y desde muy jovencita mi hija quería, papi, yo quiero invertir, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y llegamos al punto, los comerciantes del mundo y los inversionistas del mundo, nosotros a los amigos le contamos prácticamente nuestros éxitos, pero todos esos errores que cometemos, pues casi todos a nivel mundial, los escondemos debajo del tapete de la sala de la casa. Pero precisamente es por eso que la gente, los economistas y los inversionistas ya escuchan canales que hablan de la guerra, porque es que la guerra tiene mucho que ver. El hecho de que la guerra esté tan lejos allá en Ucrania no significa que no vaya a afectar las tasas de interés mundial, el tema de la inflación, que en Estados Unidos la tasa de interés no la han podido controlar, aquí en Colombia tampoco. Y esto los jóvenes como Natalia lo deben escuchar, deben empaparse antes de realizar cualquier movimiento en la bolsa o en un negocio. ¿Por qué trae a colación esto? Porque a raíz de la guerra y también en Colombia, a raíz de tantas medidas que vienen, tantos cambios, es que yo no hablo de que el gobierno sea bueno o malo, sino tantos cambios, cambian en el tema de los peajes, que el cambio en los SOATs, que el cambio, Dios mío, entonces la gente, esto crea zozobra y uno no va a invertir en un ambiente de zozobra. Yo venía invirtiendo mucho en mi almacén, pero la verdad, sea dicha, desde que empezó con este cambio de gobierno en mi país, yo estoy quieto porque no veo una luz al final del túnel. Me hablan palabras bonitas por aquí, por allá, mucho desfile. Ahora se plantea en Colombia, por ejemplo, el tema de las protestas y los discursos de Petro. Es que no estamos en periodo de política, de elecciones. Estamos en una época en que hay que sacar el país adelante. Por ejemplo, en el Donbass, en Ucrania, todo lo que ocurrió del 2014 al 2022, no lo quieren decir, no lo quieren difundir. Y si yo me pongo aquí por este canal a hablar y mostrar todas estas atrocidades, les aseguro que este canal no dura en YouTube más de una semana. Entonces yo me siento coaccionado. Claro que con gestos y señales, les digo, vea, esas páginas que arrancaron, yo voy a darles mi correo electrónico y voy a empezar a mostrarles todas estas imágenes. Pero entonces tenemos que, con mi hija, crear un sistema para que ustedes que quieran participar de toda esa información que yo tengo, la hagan de una forma por aparte de esta plataforma. Lo mismo que le envío, si van a enviar el desayuno cada mes a mi canal, no lo hagan por acá porque ya YouTube se queda con parte de ese desayuno, se queda con los buñuelos. Una persona aquí que tiene el nombre en otro idioma, no sé, no lo reconozco, mencionó PayPal. Yo ensayé una vez PayPal, pero eso no me funcionó. Yo no sé, eso también le cobran a uno. Yo creo que yo lo dije prácticamente por decirlo, pero yo no estoy exigiendo que me den dinero, sino que lo veo muy difícil. ¿Qué, Natalia? No, pues de buscarse la forma se hace. Igual es algo completamente voluntario, opcional. Veámoslo como una suscripción a todo lo que mi papá usa para la producción y la planeación de cada uno de sus videos. Pero continuemos, acá hay una pregunta, Pam, sobre las mesas de negociación que propuso Rusia. Sobre el tema de la negociación, el mismo ex primer ministro Benjamin de Israel, el anterior primer ministro de Israel,
Él dijo que Rusia sí quería negociar, pero que fue Occidente quien empujó a Ucrania a salirse de esta mesa de negociación. Y sí me acuerdo, eso fue por allá en el mes de abril que se hicieron estas negociaciones. Y sí, de parte de Occidente y de parte de Ucrania, la única solución es que salga Rusia aún de Crimea y de los territorios anexados. Esto nunca va a ocurrir. Esto nunca va a ocurrir. Y esto va a prolongar la guerra hasta ese momento en el cual sea Rusia o Ucrania por sí mismos van a decir, no, es que ya no podemos continuar, no nos da, sacan la bandera blanca. Lo que pasa es que Rusia es un país muy poderoso en la fabricación de armas. Hay gente que dice, y expertos que dicen que Rusia tiene más cantidad de armas, ojivas nucleares, misiles hipersónicos, misiles convencionales que todos los países miembros de la OTAN en conjunto. Pues yo no he ido a hacer la contabilidad, pero la cantidad de munición, de artillería disparada por Rusia en casi 12 meses de guerra, eso son toneladas y toneladas. A propósito, no he visto las primeras gráficas que hablen de este tonelaje, que hablen de la cantidad de nuevas armas fabricadas, que hablen de cuántos ciudadanos en Rusia, hombres y mujeres, están metidos en el tema de la guerra, que tienen que madrugar todos los días a fabricar misiles, a fabricar armas, munición, que lo hacen con orgullo. ¿Qué porcentaje de la población de Rusia está metida en la fabricación de artículos de guerra, desde uniformes, calcetines, cascos, guantes y armas ya más sofisticadas? Esto es una maquinaria de guerra y Rusia no ha dado la orden de que pare la fabricación. Hay un consenso en Rusia de que la producción de guerra está viento en popa. En estos países de la OTAN, la producción no es lo mismo, porque quienes producen son en su mayoría fábricas en los Estados Unidos que tienen N cantidad de clientes, no solamente los clientes miembros de la OTAN, también le tienen que vender a Taiwán, también le tienen que vender a Corea del Sur, y muchos de estos contratos y compras han sido hechas con dinero anticipado. Tantos bemoles, tanta cosa que se complica el tema de la guerra, como el aspecto político, como lo que pasa por la mente de la primer ministra en Italia, Meloni, o lo que pasa por la mente del presidente de Hungría o de Croacia, Orbán no piensa como piensa Macron. Erdogan no piensa ahora lo mismo que pensaba antes del terremoto, que hemos visto cómo hay lugares en Turquía y en Siria donde ya funcionarios, por ejemplo, de Alemania y otros países que estaban ayudando se han tenido que retirar porque la gente está saliendo a protestar, porque no han llegado suficientes ayudas, porque el convenio del trato, por ejemplo, de la OTAN hacia Turquía era el famoso artículo 5, pues no nos atacó Rusia, pero nos atacó un fenómeno natural, la naturaleza nos atacó. Y la OTAN, ¿dónde está la OTAN? La OTAN no salió allá al rescate como se esperaba. Estas son otras cifras que no nos están mostrando. ¿Cuál fue la respuesta de la OTAN hacia Turquía luego del terremoto? ¿Cuál es la sumatoria de todas estas ayudas del mundo hacia Turquía y Siria? ¿Cuál ha sido realmente el manejo que se le ha dado al tema de las sanciones, por ejemplo, contra Siria, para congelarlas, así sea temporalmente, para la llegada de estas ayudas? He leído varios artículos, espero que no me esté escuchando el algoritmo de YouTube, que dicen que este levantamiento de estas sanciones temporalmente para que estas ayudas llegaran, esto no se hizo como se debió haber hecho. Esto también hay que discutirlo. Esto tiene mucho que ver con el tema geopolítico de cómo hay unos países que se inventaron el tema de las sanciones, de los bloqueos, para actuar como hablábamos ayer, como actuaban los conquistadores cuando venían a América. Que con este bloqueo, estas sanciones, disimuladamente, cuánto dinero le han quitado a Irán, a Venezuela, cuánto dinero se le llevaron a Irak, que yo veo imágenes de soldados con baúles llenos de monedas de oro. ¿Dónde está
el dinero de la reconstrucción de Irak. Ustedes ven a Irak. Irak no es lo mismo que era antes del año 2003. Miren, es que el tema de la geopolítica, entre más penetra uno más, como este libro de 2000 millas de viaje al fondo de la Tierra, todos estos libros que me leía yo cuando era joven de ciencia ficción. Pero ahora esto no es ciencia ficción, esto es la guerra, donde hay miles de soldados rusos, ucranianos, mercenarios, en medio de este clima tan frío, en medio, en la mitad de un país que próximamente va a recibir armas que podrían afectar sus propias vidas. ¿Ustedes creen que estas armas no podrían también acabar con la vida de soldados ucranianos? ¿Acaso todos los que las van a manejar son expertos? Como decía Natalia, los que van a conducir estos Leopardo o estos famosos. ¿Cuántos aviones F-16 creen ustedes que va a enviar los Estados Unidos a Ucrania? Yo diría que 0. Papá, preguntan también sobre las armas químicas. Las armas químicas, sí, hay un enredo, unas noticias de que se han encontrado la existencia de armas químicas en Bakhmut y que algunas de estas armas han sido lanzadas contra tropas rusas. No han habido pruebas contundentes, han mostrado uno que otro video donde muestran soldados ucranianos manipulando estas armas, metiéndolas dentro de un congelador. Sí hablan de armas químicas que tienen que ver con el cloro, que crean convulsiones, asfixia. Y es el mismo tema del reclutamiento de jóvenes de 16 años. Es algo que está en contra de los derechos humanos, de este ordenamiento mundial, pero en medio de una guerra es algo difícil de controlar. Aquí tenemos un comentario que nos están preguntando por la plataforma que usabas para hacer los videos. Entonces voy a copiar aquí, voy a pegar aquí en el chat, lo pregunta Hijo de Madrid. De la plataforma que uso para hacer este video. Ajá, StreamYard, y aquí les enviaré el link para los que estén interesados en ingresar. Con ese link les dan un descuento. Les dan un descuento. Les dan el 10% de descuento cuando la compren. Vean, les voy a aclarar, Natalia, cómo funciona. O sea, con ese link pueden ingresar gratuitamente para hacer videos como este en vivo, en directo, solamente 15 minutos. Pero si quieren hacer videos más largos, les van a cobrar una platica. Si ingresan con el link mío, les dan el 10% de descuento. Por ejemplo, hay como 33 personas que han ingresado gratuitamente a StreamYard a través de mis videos, pero ninguno de ellos todavía ha comprado, y siguen utilizándola hasta 15 minutos, que también es de mucha utilidad. Natalia, a quien ustedes ven en pantalla, mi hija está organizando desde hace 2 meses un curso que no sé cómo lo voy a dictar, ella se va a encargar de eso, en el que le voy a enseñar a la gente unos truquitos para poder hacer videos en vivo y en directo, y también para poder hacer presentaciones en frente a 500, 1000, 2000, 50,000 personas sin que se les ponga la piel de gallina, sin que empiecen a temblar, sin que les dé temor escénico, y cómo lo pueden hacer sin tener que memorizar ni una sola palabra. Va a ser un curso muy completo, consta de 10 módulos que van a estar divididos en muy detallado todo, desde cómo se elige el tema, cómo se desmenuza, como lo dice mi papá, cómo viene la historia de él, cómo se preparó desde que era niño y cómo les va a enseñar a ustedes a aplicar esos mismos métodos que él ha usado por siempre. Desde que tengo uso de razón, lo dije el domingo pasado, veo a mi papá estudiando, empapándose de temas todo el tiempo.
comunicándose con las personas sobre temas, es impresionante esa manera que tiene para poderse expresar. Dígales que no, yo nunca memorizo. Gracias, Naftali Bennett, se me ha olvidado. Antes tenía problemas sí, a veces me olvidan los nombres. Naftali Bennett es el primer ministro de Israel. Lo que está diciendo Natalia, el truco es cómo memorizar sin tener que memorizar. Y yo he visto muchos videos que enseñan que para uno hacer un discurso o una presentación, uno debe tener, así sea, unas imágenes o unos códigos para darle seguimiento. No, no necesitan nada de esto. Ustedes pueden tener 20, 50, 100 puntos de referencia y nada por escrito, todo en la mente. Hay un truco para hacerlo y eso es lo que vamos a hacer en este curso, que yo no quería hacer cursos por dinero, pero mi hija dice que es necesario para los, más o menos, ¿qué podría valer un curso de eso, Natalia? No, va a ser muy económico, va a estar alrededor de... Estábamos cuadrando con el inicio como del 25% de descuento, pero no valdrá más de $80, 80, $85 máximo. Estamos ya evaluando todo porque obviamente hay que invertir en producción y es que redundamos otra vez en el tema. Cada una de las cosas que se hacen en este canal, al momento pues salen todos es de mi papá como tal, porque no crean que un canal de YouTube pues porque tiene yo no sé cuántos miles de suscriptores, todos están haciendo la plata. Obviamente eso es a lo que todas las personas que están ahorita haciendo videos en YouTube, que cada vez son personas con más conocimiento y más interesantes, todo, pero no significa directamente que esté relacionado proporcional a la cantidad de dinero. Eso está, pues hay muchos factores que intervienen. Entonces... El único, Natalia, el único que uno ve que gana millones y millones es el canal de MrBeast, pero en un canal él puede invertir 1 o 2 millones de dólares, claro que después se gana 3 o 4. La idea es obviamente llegar a eso, ¿quién no? ¿Quién no? Y más tú que lo haces con toda tu pasión y cada uno de los temas que tú transmites es para informar a tu audiencia, pero es porque tú lo disfrutas. Yo todavía recuerdo tus inicios del canal, yo muy joven, cuando tú lo hacías solamente, hacías creo que un video, pero este ha sido tu hobby. Toda la vida ese ha sido tu hobby, que ahora se le puede obviamente sacar mucho más beneficio, ¿por qué no? ¿Cierto? Porque es como tu empresa de estampación, tú inviertes para vender uniformes estampados, es lo mismo aquí, pero para todo se necesita una inversión y ya lo único es redundar con lo de los que estén interesados en lo del dólar. Y los que no hay problema, la información seguirá siendo de excelente calidad, cada vez mejor, se le seguirá metiendo todas las ganas todos los días, como mi papá lo ha venido haciendo. Y en la medida posible que yo pueda acompañarlo, acá estaré. Nati, para la parte administrativa, que tú sabes que yo no tengo tiempo para nada, ¿por qué no pones tu correo electrónico en el link para el manejo de quienes quieran participar en los envíos para el tema de los cursos? Sí, Natalia es una gran administradora. Pon el link y sobre todo lo que necesitamos es que ustedes nos digan cuáles son los temas que quieren que yo toque en los videos, porque la idea es que cada que ingresen a este canal, ustedes ganen algo. Aprender es ganar. Yo quiero que ustedes me digan, Santiago, escuché tu video y algo nuevo aprendí. Y relacionar lo que está ocurriendo en la guerra con lo que va a ocurrir en los próximos días, en el tema de la economía, la diplomacia, que esa sí es la parte que más me gusta a mí, es tratar de pronosticar qué va a ocurrir con base en lo que vemos a diario, como lo que estamos viendo de parte de Occidente, este escalamiento en el envío de armas ofensivas a Ucrania va a incrementar ese mismo escalamiento de parte de Rusia. Muy pronto, y no lo digo yo, lo dicen ya bastantes analistas, gente que está metida
en el tema del manejo de las armas y el tema de la milicia, y que aún están en los ejércitos de esos países, que dicen se espera muy pronto una reacción, una respuesta rusa de una forma contundente, porque a Rusia no le conviene estar toda la vida invirtiendo dinero y perdiendo la vida de sus hombres, de sus soldados, hombres y mujeres, por la protección de los territorios anexados. Ya vienen elecciones políticas, vienen elecciones presidenciales, 2024 en Rusia. Muy pronto Putin tiene que orientarse hacia el tema electoral, y por eso digo yo que tiene más afán Rusia en finalizar esta guerra que el mismo Occidente, que necesita la guerra para producir más armas y ganar más dinero. Natalia, yo creo Ludwig, ¿cómo pa? que Bruce Wilke, Dime. ¿ibas a hacer alguna pregunta? Bueno, una es Ludwig Villalobos. ¿No le parece algo exagerado la actuación de Estados Unidos sobre los globos chinos, el uso de las casas para su derribo y la aparente paranoia a todo objeto volador en su territorio en los últimos días? Es muy cierto. Sí. Tengo que cuidarme la respuesta que dé, porque YouTube quiere que yo diga que todo lo que hace Biden está muy bien hecho, que el manejo del globo, de esperar 8 días a que este globo viajara por todo el país recolectando información, a dejar que este globo durante 8 días navegara por encima de bases aéreas militares, de bases aéreas donde hay misiles intercontinentales, que esto está bien. Yo no lo veo tan bien. El decir que no lo pudieron destruir porque el problema de los fragmentos que iban a caer sobre viviendas, esto no es cierto. Hubo amplitud territorial para destruirlo sin que esto afectara a los seres humanos. Ahora, fue decisión del Pentágono, como dice Biden. Los expertos del Pentágono tomaron la decisión de que era lo mejor esperar hasta el final. Pero ahora, ayer, este nuevo objeto volador que pasó sobre Alaska lo destruyeron en las primeras 24 horas, siendo de menor tamaño. Es que la gente dice, es que el Pentágono, es que Estados Unidos es el país más poderoso de toda la Tierra, pero es que el país más poderoso de todo el planeta Tierra, el mismo Pentágono y los generales del ejército de los Estados Unidos son seres humanos que no piensan solamente con base en todas las insignias, sino con su cerebro, y no siempre sus cerebros dan en el blanco con la mejor decisión o solución. Desafortunadamente, la gente se confía mucho en el rango, en el uniforme, para darle autoridad a una persona en la toma de decisiones que pueden afectar al mundo. Y dependemos en cada guerra, como la primera, la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, la primera, Natalia, creo que fue del 14 al 18, 1914 al 18, la Primera Guerra Mundial. Como en esta guerra actual, Del 14 al 18, sí. dependemos es de los líderes que tomaron esas decisiones en esas épocas, que no los podemos igualar con los líderes actuales. No podemos, por ejemplo, decir que los actuales generales piensan como pensaba Napoleón Bonaparte, o como pensaba el general MacArthur, o como pensaba Winston Churchill, este líder británico. No podemos decir que los líderes actuales, que un Macron piensa como pensaba Churchill en su época. No, cada época tiene su afán y cada época tiene sus necesidades. Hay unas guerras que se han prolongado más que otras. Esta guerra de la que estamos hablando, que todavía no dicen que es una WW3, pero una semi-WW3, está de parte de Occidente encaminada a prolongarse. Pero es Rusia, por el tema más que todo político, electoral, la que busca que esta guerra se acabe pronto.
¿Cómo va a terminar esta guerra? Natalia, amigos del canal, yo pienso de la manera más humilde que el mejor negocio al final del túnel va a ser negociar estos territorios anexados, incluyendo a Crimea, santo remedio, neutralidad del resto del territorio ucraniano, no poder participar ni como miembro de la OTAN ni como miembro de la Unión Europea. Sí, porque los mismos ciudadanos de Ucrania van a tener que decidir entre quedarse o irse del país. Y si se quedan en un país que va a ser totalmente destruido, yo mejor me voy. Ahora, ¿cuánto va a durar Zelensky en el poder? Para Occidente, el actor es el hombre del siglo, pero yo pienso que los pobladores ucranianos no piensan lo mismo. Y ahora con tanta purga en Ucrania, tanta salida de funcionarios, tanto militares como civiles, por temas de corrupción, se incrementa más la posibilidad de un golpe de Estado, también promovido a través de los espías rusos que algunos de ellos con toda seguridad están en las Fuerzas Armadas de Ucrania, que puedan promover un golpe, que Putin vaya a matar a Zelensky. Yo lo dudo, como lo aseguró el ex primer ministro de Israel, que Putin le prometió que no iba a acabar con la vida de Zelensky. Amiga del canal, si no tiene más preguntas, mi amor, entonces vaya finalizando. Se despide de los amigos que nos han visitado en el día de hoy. Hay muy buenos comentarios, pero así preguntas como tal. Por ahora creo que podemos ir cerrando. Sí, muy interesante todo, papá. Cada día aprendo más de ti. Cada día aprendo mucho, mucho, mucho más de todo lo que está pasando. Y por eso creo que estoy tratando todo el tiempo de decirte, pa, por favor, involucra más esta guerra en la realidad del ciudadano normal, ¿cierto? Porque en realidad es muy importante entender el por qué. Y contigo estoy aprendiendo demasiado a entender por qué a mí me pasaron tantas cosas y por qué a tantas personas por desinformación le están pasando también o le han pasado. Pero nunca es tarde para informarnos bien y llegar a fondo, como me lo has enseñado siempre, porque somos muy investigadores. A mí, pues, personalmente, soy de las que me gusta así, pero irme a fondo de todo y sea a quien se lo aprendí. Y créanme que es muy importante. No es que las mujeres siempre quieren irse más a fondo de todo. No, en realidad es muy importante estar pendiente de la raíz de los problemas siempre para poder buscarle soluciones, como en el mercadeo. Yo trabajo en mercadeo y ante cada propuesta que le hacemos a un cliente para sus campañas publicitarias y todo, tenemos también primero que ver cuál es su problema. O sea, cuál es el problema que tenemos que solucionar y de ahí partimos para poderle ofrecer toda una muy buena campaña para sus productos. Te interrumpo, mi amor. Miren, y para muestra un botón sobre el curso que va a dictar mi hija Natalia. Hace unos meses nunca hubiese intentado hablar siquiera un segundo, como lo están viendo, como lo hace de fluido. Y eso es parte del curso que yo voy a dictar. A propósito, Nati, tu hermana me invitó a un partido de fútbol por televisión. Claro, no voy a jugar yo. A las 6 de la tarde. Y entonces el próximo video lo voy a hacer a las 4:30 p.m. hora de Colombia. En unas horitas, si quieren acompañarme. Natica, besito, muchas gracias. Y saludos a todos. Muchas gracias por participar. Chao, que estén muy bien. Saludos. Chao. Chao.